Hola, bienvenido a este segundo video temático. En esta ocasión se explicarán dos tipos de textos con los cuales ustedes, estimados estudiantes, interactúan día a día. Nos referimos a los textos positivos y textos argumentativos. Ustedes, como lectores y redactores, deben saber diferenciar estas tipologías textuales. Este tema tiene como objetivo diferenciar los discursos expositivos y argumentativos. Los contenidos a desarrollar son definir ambos textos, caracterizarlos y explicar su estructura textual. Como buenos lectores estaremos en ventaja si tenemos un conocimiento claro y adecuado del tipo de texto que va a analizar, interpretar y criticar. ¿Qué es el texto expositivo? Es un discurso que tiene como objetivo informar. Para María Teresa Poblet, la exposición es un discurso que se estructura en torno a una secuencia de puntos sobre un tema determinado. Es por ello que cumple una función referencial, ya que informa sobre la realidad. En relación a su estructura, tenemos que este tipo de texto se divide de la siguiente forma: introducción del tema, desarrollo del tema y conclusión del tema. En la introducción del tema, el autor expone el tema a informar. En el desarrollo del tema, esta parte contiene la información en detalles sobre el tema, expuesta de manera clara y ordenada, evitando juicios valorativos. Y por último, en la conclusión, se va a sintetizar el tema expuesto. Milton Manayay, en su libro Lectura y producir textos, nos presenta una diferencia entre textos expositivos divulgativos y textos expositivos especializados. La diferencia de estos textos está en el tipo de destinatario. El divulgativo va dirigido a un público no especializado, mientras que el especializado, su mismo nombre lo indica, va a un público especialista en el conocimiento del tema, desarrolla ideas de manera técnica con rigor terminológico. El texto expositivo divulgativo es de fácil comprensión, mientras que el texto expositivo especializado ya resulta de difícil comprensión para aquella persona que es, en este caso, neófito, inexperto en el tema. Vamos a ejemplificar, ¿sí?, esta parte con el siguiente texto. La fascitis necrosante. Este texto nos va a servir, como repito, para poder diferenciar entre lo divulgativo y lo especializado. Desde ya el título nos da un indicio a qué público va dirigido. Vamos a leer nuevamente el título. La fascitis necrosante. Una estrategia que se debe utilizar es que conforme nosotros vamos leyendo el texto, tenemos que identificar términos técnicos, palabras que no son comunes en nuestro léxico. Hace pocas semanas surgió la noticia: una simple bacteria, un estreptococo del grupo A, presente en el organismo del 10% de las personas, que causa habitualmente inflamación y dolor de garganta. Puede provocar una infección que devora los tejidos y produce la muerte en un solo día. Hasta ahí encontramos palabras técnicas: bacteria, estreptococo del grupo A. Entonces, repetimos la pregunta: ¿es divulgativo o especializado? ¿Para quién va dirigido el texto? Lógicamente que, de acuerdo a la selección de las palabras técnicas que hemos seleccionado, repito, bacteria, estreptococo del grupo A, necrosis, fascitis necrotizante, epidemia. Entonces, lógicamente, que un estudiante de arquitectura no va a poder comprender este texto, mientras que si un estudiante de medicina o biología va a ser de fácil comprensión. ¿Por qué? Porque son expertos justamente en el tema propuesto en este texto. Ingresamos al siguiente texto. En particular, nosotros en este caso lo que busca es persuadir al lector.
es aquel texto que plantea una tesis, entiéndase por tesis a una postura, ya sea a favor o en contra, que es defendida con argumentos para derivar o sintetizar otras ideas. Su objetivo, reitero, es persuadir, convencer a alguien. Es por ello que apela a modificar la conducta del interlocutor. Argumenta el político, intentando convencer al lector que vote por él. Argumenta el publicista, intentando convencer al consumidor que compre el producto que oferta. La argumentación es de uso cotidiano. ¿Cuál es su estructura? Decíamos, tesis, cuerpo argumentativo y conclusión. El siguiente texto nos servirá para ejemplificar la estructura del texto argumentativo. El título, la imagen de la mujer peruana en la televisión. Desde ya nos da un indicio de este título. El autor va a asumir una postura, va a asumir una tesis frente a esto. Se recomienda que conforme nosotros vamos leyendo el texto, tenemos que identificar la superestructura, de cuántos párrafos está, en este caso, compuesto, en cada párrafo cuántas ideas desarrolla, de todas estas ideas cuál es la idea temática, dónde ubicamos la tesis y dónde se ubica el argumento. Y ahí, básicamente en el primer párrafo, vamos a encontrar justamente la tesis. Desde el título, la imagen de la mujer peruana en la televisión, reitero, ya el autor tiene que asumir una postura. Y la postura es la siguiente. En mi opinión, la representación que se muestra de ella, es decir, de la mujer en la pantalla, es inapropiada. Esa es la tesis, esa es la postura del autor frente al tema. Ahora, ¿cuál es el argumento que emplea el autor para esta postura? Se las presenta como frívolas y escandalosas. Entonces, hemos identificado la tesis, hemos identificado el argumento que respalda justamente a la tesis. Ahora, hay que identificar cuál es el fundamento que respalda el argumento. Vamos a leer nuevamente el argumento. Se las presenta como frívolas y escandalosas. ¿Cuál es el fundamento de este argumento? El primer fundamento, un ejemplo de ello es el programa Esto es Guerra. Otro ejemplo es La Noche es Mía, conducida por Carlos Galdós. Y finalmente, otro programa que muestra una imagen distorsionada de la mujer peruana es El Valor de la Verdad, conducido por el periodista Beto Ortiz. Entonces, a partir de casos, a partir de ejemplos, el autor llega justamente a esta conclusión: que la televisión peruana representa de manera inapropiada la imagen de la mujer peruana. ¿Cuál es la conclusión del autor en este texto? La imagen femenina es denigrada a través de la televisión peruana porque se la muestra frívolas y escandalosas. Como pueden notar, el argumento presentado por el autor respalda justamente la tesis asumida. Entonces, ahí tenemos lo señalado: tesis, argumento y conclusión. A modo de conclusión, todo texto presenta una estructura diferente. Una solicitud presenta una estructura, una carta comercial presenta una estructura, un oficio lo mismo, el texto expositivo tiene una estructura, el texto argumentativo también presenta otra estructura. La estructura del texto expositivo: presentación del tema, desarrollo del tema y conclusión del tema. Mientras que el texto argumentativo, una tesis, argumento
y conclusivo. El texto expositivo informa y el texto argumentativo persuade. La literatura, que en este caso nos ha permitido desarrollar y explicar el tema del texto expositivo y texto argumentativo, es la siguiente. Mauricio Aguirre, Estrategia para redactar; Daniel Casani, La cocina de la escritura; Milton Manayay, Lectura y producir textos; y María Teresa Serafini, Cómo redactar un tema. Muchas gracias.